Antes de habilitarse este cementerio en el que nos encontramos hoy, preexistieron varios cementerios. En orden cronológico, según lo asociado a los hechos históricos y sociales que fueron dando origen a cada uno de ellos, nos encontramos con que los primeros fallecidos en Colón debían ser trasladados a la colonia San José, al viejo cementerio de la colonia, lugar que hoy se localiza una plazoleta. Allí eran enterrados tanto los vecinos de la colonia San José como los de Villa Colón. Pero si tenemos que hacer alusión al primer cementerio que existió en Villa Colón, debo hacer referencia al cementerio de la Peste. Para fines de 1867, principios de 1868, se desarrolla en Villa Colón la peste del cólera, una verdadera epidemia que se cobró la vida de muchos colonenses y que obligó, a manera apresurada e imprevista, a la Junta de Fomento de entonces a tener que improvisar un pequeño lugar dentro del radio urbano que funcione como cementerio para todos aquellos que fallecían por esta razón. Cabe aclarar que no existe información certificada en documentos que digan en el lugar exacto en donde funcionó este cementerio, pero según el conocimiento popular, se determina que el mismo funcionó entre las actuales calles Salta y San Martín, en el mismo lugar que hasta no hace mucho tiempo atrás funcionó una estación de servicio y que al realizar las excavaciones para colocar los tanques de reserva encuentran huesos humanos, lo cual atestigua la existencia del cementerio en ese lugar. A este cementerio se lo conoció entonces como el cementerio de la Peste. Para 1871, según los archivos de la parroquia de los Santos Jutipastor, por determinación del capellán de entonces, presbítero Juan Pedro Pierre, se habilita un pequeño cementerio en las proximidades del templo de la iglesia. Este estaría localizado hoy en lo que sería el patio de la parroquia. Fue habilitado para párvulos, es decir, para todos aquellos niños que fallecían antes de cumplir el año. Pero según los archivos parroquiales nos encontramos hasta con adolescentes de 17 años enterrados en ese lugar. Este cementerio funcionó hasta fines de 1875, principios de 1876, fecha en la cual el sacerdote que lo había habilitado, el obispo lo retira por sufrir una demencia aguda. Luego de aquel hecho, el cementerio quedó ahí, inhabilitado por más de 100 años. Las personas allegadas a la parroquia sabían de su existencia, pero a medida que pasaban las generaciones, el conocimiento de su funcionamiento se fue perdiendo. En la década de 1990, más precisamente 1994-95, al excavar el lugar para realizar lo que sería luego un muro perimetral entre el patio de la parroquia y la cancha de fútbol, se encuentran efectivamente con huesos humanos que atestiguan de manera fehaciente que allí funcionó un cementerio de niños y adolescentes. Para 1876, viendo los gastos que implicaba el traslado de los fallecidos en Colón a la colonia San José, se establece un terreno y la habilitación de un cementerio de uso público exclusivamente para Colón y las personas de la zona del ejido. Es así que se comienza a realizar las gestiones municipales y eclesiásticas para la habilitación de un cementerio que se lo conocería como el cementerio de la Lomita, considerando las características geográficas en las cuales se emplazaba. Al principio las gestiones no fueron fáciles, puesto que el obispo José María Chilaveri Crespo, bajo uso de sus facultades eclesiásticas, determina que habilitar el cementerio público implicaba que sería solo para católicos. Esto llevó a una gran problemática social en la ciudad, puesto que había varias familias que eran protestantes. Finalmente se decide aceptar esta imposición y se habilita el cementerio. Los protestantes, con el tiempo, debieron improvisar un cementerio propio y exclusivo para ellos. La elección del terreno era la correcta para la que cumplía con la normativa de localizarse a una distancia importante del radio urbano, pero el tiempo diría lo contrario. Las características edafológicas no se tuvieron en cuenta para su emplazamiento.
La existencia de arcilla expansiva en el lugar provocaba a cada rato que todos aquellos cuerpos que eran sepultados en ese lugar, con cualquier mínima de lluvia o bien por el agua de tipo subterránea, los cuerpos subieran a la superficie. Esto motivó a que se comiencen las tratativas con la viuda del general Urquiza, doña Dolores Costa, para la donación de un nuevo terreno para un cementerio más apto y con las condiciones necesarias. Por lo tanto, el cementerio de la Lomita funcionó en ese lugar desde 1876 hasta fines de 1890. Al mismo tiempo que funcionaba el cementerio de la Lomita, se tuvo que improvisar un cementerio únicamente para los protestantes. Para eso, don Rodolfo Siegris, quien había sido tiempo antes el contador de la colonia San José y luego sería miembro de la municipalidad de Colón, decide habilitar una fracción de su propiedad en la zona del Ejido Colón, próximo al lugar que hoy se localiza el hipódromo, y habilita un pequeño cementerio para todos aquellos que eran protestantes. El mismo funcionó unos años hasta la habilitación del nuevo cementerio público en 1891. El cementerio de Colón fue habilitado el 2 de enero de 1891 bajo la intendencia del presidente municipal Juan Segisser. A este lugar se lo conocía para entonces como la Cuchilla de los Donet, considerando que próximo a este solar se encontraba la familia de dicho apellido y que dentro de sus rubros eran lecheros y carniceros. Este cementerio es el quinto cementerio en la historia de nuestra localidad. El cuarto si hablamos de los que preexistieron en la ciudad, y queda uno que estuvo localizado en la zona del Ejido, que fue el cementerio protestante. Si tenemos que hacer una descripción del cementerio actual, podemos decir que su fachada fue modificada en la década de 1960, más precisamente en 1962-63, con el objetivo de conmemorarse el centenario de la ciudad de Colón. Esta obra conllevó varios agregados en lo que se refiere a obras de infraestructura, entre ellas la construcción de un hall techado, de una oficina para las tareas administrativas, lugar que hoy ocupa la sala para velatorias municipal, y una capilla que está bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. La parquización del frente es una tarea que se realiza a diario. Se desconoce si es lo que se trata que estaba proyectado en la idea original, pero de cierta forma se trata de mantener cierto orden y limpieza para recibir a las personas que lo visitan. En la década del 2000, la parte delantera del cementerio fue adaptada a estos tiempos, cambiando su piso original, que era de color blanco y negro, tipo ajedrez, y el mismo también formaba parte de la capilla y la oficina. Fue sustituido por otro, anexando rampas de acceso y una zona de descarga antideslizante. Nos encontramos en la calle principal o avenida principal del cementerio de la ciudad de Colón. Ella se la denomina la 12, haciendo alusión o referencia a lo que es la calle principal de la ciudad. En ella se encuentran dispuestas las distintas bóvedas familiares y que corresponden a personajes o personas de escala local, provincial y también de relevancia nacional. Entre ellas encontramos a mis espaldas el mausoleo principal de lo que es en la memoria del doctor Herminio Juan Quirós, quien falleció ejerciendo su puesto político en relación a la gobernación de la provincia, y se elabora este monumento en el año 1934. Si recorremos este cementerio nos vamos a encontrar de su entrada hacia la parte trasera con mausoleos de distinta índole y características arquitectónicas, cada una con su particularidad, y que corresponden a distintas familias tradicionales de Colón y de la región que vinieron a ser sepultadas acá. Cada una tiene particularidades diferentes y demuestran también la clase social a la cual dependían, desde mármoles, desde distintas construcciones de ladrillo simple hasta las más complejas, que incluso uno puede observar al recorrerla, al ver distintas simbologías hasta de tipo masónica.
Las dimensiones actuales que presenta el cementerio de la ciudad de Colón no son las que se presentaban originalmente. Era un cementerio muy modesto, de 50 metros por 50 metros cada uno de sus partes o sus lados, que con el tiempo se fue ampliando dependiendo el avance o el crecimiento de la población de la ciudad y la zona de ejidos. Cabe aclarar que este cementerio desde sus inicios fue un cementerio público en donde las personas no solamente católicas sino protestantes y otros credos podían ser sepultados en estos lugares, a diferencia del cementerio anterior en donde se excluía a la gente que profesaba la religión protestante y no podían ser sepultados en el mismo camposanto. El cementerio de Colón también cuenta con varios sectores que están divididos, ya sea por tumbas que están en tierra, por un conjunto de construcciones de nicheras y por otro lado en la parte central nos encontramos también con las grandes bóvedas familiares de los apellidos más reconocidos en la ciudad y en la región que le dan nombre justamente en los pórticos de sus entradas. Las tareas de mantenimiento en este espacio están a cargo del área de parques y paseos dependiente de la Municipalidad de Colón. En este caso, el cementerio de Colón también cuenta con otra particularidad, que a los empleados que desarrollan sus actividades cotidianas en este lugar se lo denomina camposantero. Su nombre, bastante particular, deriva justamente de los camposantos que se localizaban en la margen o alrededor de las iglesias o grandes catedrales, y los guardianes o cuidadores de estos camposantos se lo denominaban camposantero. Es una particularidad que conserva nuestro cementerio y un título que reciben quienes trabajan acá. Cabe recordar que en los periodos o documentos históricos la figura del camposantero en su momento se lo denomina como guardián del cementerio. En lo que refiere a la puesta en valor de los cementerios, que son espacios que se van resignificando con el tiempo, hoy en día en algunos lugares se los considera como museos a cielo abierto por el gran patrimonio histórico y cultural que conserva en sus entrañas y las personas que descansan en él. El pasado 28 de noviembre del 2018 presenté en el Honorable Consejo Deliberante un proyecto de puesta en valor y resignificación del cementerio, buscando justamente poner en valor aquellas tumbas más significativas de personas que hicieron con la historia de nuestro pueblo, sobre todo resignificando este espacio para las escuelas y todos los vecinos de Colón. No cabe duda que el concepto de muerte entre Oriente y Occidente se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Hoy en día estamos hablando de procesos de incineración donde los cementerios van como perdiendo ese protagonismo que antes tenían en las ciudades. Antes estaban localizadas a una distancia bastante importante de lo que es el radio urbano, y con el avance justamente de las poblaciones se fueron como abrazando, pensando de la parte geográfica, estos cementerios, lo cual genera en algunos casos una problemática desde el punto de vista del medio ambiente. En función de esto podemos hablar de una cultura funeraria realmente significante para nuestra ciudad, ya sea desde el punto de vista de las empresas fúnebres, la concepción de la muerte y el respeto que había en función de ella desde el duelo y todo lo que se generaba en función de la muerte. Nos encontramos en la zona del osario común del cementerio de Colón. En este lugar se depositan aquellos restos humanos que no son identificados o bien aquellos que ya no tienen alguna descendencia que pueda llegar a reclamar por ellos. Es un lugar que la creencia popular en su interior tiene un pequeño altar en donde la gente dejaba ofrendas, ya sean velas, imágenes de santos u otro tipo de ofrenda, pidiendo o intercediendo por el alma de aquellos fieles difuntos que eran depositados en este lugar. El municipio en la gestión actual se encuentra poniéndolo en valor, lo están pintando y lo van a poner en condiciones para que la gente pueda volver a hacer uso de él. Si de simbolismo hablamos, el cementerio de Colón es un lugar muy rico en este aspecto.
considero que en esta temática aún nos falta mucho por comprender, entender y estudiar varios de ellos. Vamos a encontrarnos desde diferentes tipos de cruces, hay más de 20 variedades y cada una de ellas con distintas formas y significados, clepsidras aladas, tipo de ángeles y querubines, estos hechos en mármol, cemento forjado, en hierro, entre otros materiales, cruces invertidas, crismón, letras griegas, ornamentaciones arquitectónicas que hablan por sí solas en cada mausoleo en el que están realizadas. La flora es una de las temáticas más utilizadas por la arquitectura fúnebre en este cementerio y nos vamos a encontrar desde rosas, girasoles, sauces tipo llorón, acacias, palmeras, laureles, entre otros. La antorcha invertida también es uno de los símbolos utilizados en la ornamentación fúnebre en panteones familiares. Indudablemente, cuando uno visita el cementerio de Colón e ingresa por la calle principal, se va a encontrar con uno de los monumentos funerarios más grandes que hay, de gran tamaño y sobre todo de una gran importancia por su despliegue dentro de la comparación de las construcciones que lo rodean. Se trata del mausoleo del Dr. Herminio Juan Quirós, obra del constructor Macera, realizada por encargue directo de la Comisión Pro Homenaje al Dr. Quirós en el año 1934, a los efectos de los trámites de traslado de los restos del Dr. Quirós desde el cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, a Colón. Este traslado se realizó por barco, lo que se conocía por entonces como vapor de la carrera, cuyo barco con el nombre Tritón fue el encargado de realizar este hecho. El mausoleo fue bendecido e inaugurado el mismo día en que llegó el féretro a Colón. Estamos hablando más precisamente del 15 de abril de 1934. El mausoleo tiene la particularidad de presentarse en forma de cripta, es decir, que para ingresar a su interior se debe descender varios escalones y allí encontrarse con el ataúd a la vista. Su interior y su forma original estuvo forrado en mármol, trabajo que realizó la marmolería Ferrari, pero con el correr del tiempo se vio la necesidad de reacondicionarlo y sustituir el mismo por otros materiales. Ya desde hace varias décadas el mausoleo está declarado como Patrimonio Histórico Provincial.